Pues muchísimas gracias, Vero y José Antonio Betancourt, por acompañarnos en esta sesión de preguntas y respuestas de curso AMSIFA, experta en comunicaciones, y vamos a hablar sobre las habilidades para hablar en público. Vamos a iniciar con nuestra metodología en el área del ver, de las herramientas hasta ahora aprendidas en el curso. ¿Qué es lo que más te ha servido en tus sesiones y qué has aplicado? Cuéntanos tal vez una anécdota, algo que te haya funcionado, que te haya servido, que te haya gustado. Y brevemente les digo de lo que vamos a hablar en grupos, que es los temas que han visto ustedes en el curso. El primero de ellos, transmitir compasión. ¿Qué es lo que nos hace vibrar de emoción en lo que hacemos en nuestro servicio? Y cómo transmitir esto en todas partes. El segundo tema, que tuvimos 2 sesiones de storytelling, que nos dice, para llegar a la mente de las personas, primero hay que tocar su corazón, y para eso tenemos a la super herramienta que son las historias. Y vimos que había que tomar 4 puntos en cuenta en las historias, hacerlas descriptivas, con un final inesperado, un hilo conductor y que existan héroes y villanos. ¿Has usado historias en tus sesiones? Luego vimos cómo me veo y cómo me escucho. ¿Se acuerdan? Cómo me veo, cómo es mi contacto visual, la importancia de sonreír y el movimiento en el escenario si estoy presencialmente, y el movimiento de manera virtual, cómo muevo mis manos, qué espacio dejo entre mí y la cámara, arriba de mi cabecita. ¿Se acuerdan todo eso? Luego vimos las cualidades de la voz, cómo podemos manejar el ritmo, el registro, el volumen, hacer pausas para que el mensaje sea muy significativo. Vimos también las muletillas, qué es lo que provocan en las personas que nos escuchan: cansancio, distracción, demostrar que estamos tal vez inseguros, falta de preparación, y cómo resolver este problema de las muletillas, qué hacer con las muletillas. También tuvimos la sesión de momentos memorables, y ahí vimos que podemos crear momentos memorables con estadísticas, con fotos, videos, demostraciones. Vimos ejemplos como el de Bill Gates, que suelta los mosquitos, la doctora Giles, que nos enseña un cerebro con todo y espina dorsal, y las frases y el humor, que nos pueden ser muy útiles también para crear estos momentos que se queden grabados. También vimos en otra sesión cómo ser breves, concisos y precisos al presentar. Y esto lo podemos lograr con los mapas mentales, ¿se acuerdan? Los mapas mentales nos son muy útiles para lograr ser precisos y concisos. Y ser auténticos, cómo motivar e inspirar siendo yo mismo, tal y como soy, y presentarme y mostrarme auténtico. Y por último, lo que vamos a también ver hoy es Toastmasters Internacional. Vimos de qué se trataba, todos los beneficios que tiene, y aquí tenemos a 3 por lo menos, a lo mejor hay más Toastmasters internacionales expertos aquí escuchándonos, pero por lo menos tenemos a 3. Tenemos a José Antonio Betancourt, a Vero Betancourt y a Chelo Cuiseno. Y así ya nos vamos a los grupos pequeños a comentar estos aprendizajes, esto que vimos en estas sesiones, qué me ha llamado la atención, qué me ha servido, qué he utilizado en mi centro o en mi trabajo. Nos vamos a ir a los grupos. Algunos de los aprendizajes más significativos que compartieron en grupos. Nos dice Nayanet: mi aprendizaje más significativo es que es muy importante la expresión corporal, el tono de voz y el storytelling. María Ofelia Torres: lo maravilloso es saber ver a la cámara de una computadora, cómo presentar, saber sonreír, saber hablar con las manos, agregar historias. Guadalupe Marín: los mapas mentales, las historias, ser breves y transmitir compasión, aprovechar las manos en el momento de estar comunicando. Jolly Chak: he analizado la importancia de dirigirnos con más pasión a las participantes. Me encanta todo lo que estoy aprendiendo. Claudia Soberón: el storytelling me ha ayudado muchísimo.
unirme a Toastmasters me ha servido para conectar y transmitir el mensaje con más claridad. Muchas gracias por todas sus aportaciones. La primera pregunta que hicieron en nuestro curso es, ¿me recomiendan tener movimiento en el salón al dar una sesión o quedarme sentada? Pensando que las sesiones de AMSIF muchas veces son en círculo y muchas veces nos sentamos para vernos todas al mismo nivel. ¿Qué nos recomiendan? Bueno, definitivamente yo lo que he aprendido en Toastmasters y con la experiencia en AMSIF, definitivamente sí hay que pararse. Lo ideal es pararse, tener ese contacto visual con las señoras, tener ese acercamiento. No estoy de acuerdo en que se ponga una mesa adelante de la persona que va a exponer, porque eso podría verse como que yo tengo mayor poder y cierro la comunicación entre las participantes y la que está hablando, que en este caso soy yo como animadora. Cuando estoy ahí, yo lo que hago es que me siento, pongo una silla junto a ellas, si estamos en círculo o estamos en una U, pero me paro. Nada más cuando ellas están compartiendo me siento, pero cuando yo estoy hablando me paro, las voy viendo a cada una de ellas. Lo que sí es tratar de no darles la espalda, sobre todo si es una U, voy hacia adelante, regreso hacia atrás, pero no me volteo para darles la espalda. Entonces, sí estoy de acuerdo y sí les recomendaría que se paren y que se acerquen a las personas. También agregaría yo que cuando estamos parados tenemos una mejor proyección de nuestra voz, tenemos un mejor control de la reunión y podemos usar más nuestro cuerpo para hablar. Acuérdense que la comunicación verbal es nada más un 20%. La comunicación no verbal es el otro 80%. Lo que decimos con las manos y con nuestros gestos tiene mucho que comunicar. Entonces, es mucho mejor estar parado que estar sentado, porque cuando estamos sentados se limita ese movimiento. Es lo único que agregaría yo. Muy bien, José Antonio. Yo te preguntaba, yo a veces cuando estoy sentada en las sesiones virtuales me siento como que me falta energía, como que apagadona. Me gusta mucho más hablar parada en una sesión. Y he pensado poner una caja abajo de la computadora para que me quede a la altura y poder pararme y a lo mejor moverme un poquito más. ¿Cómo se verá una sesión virtual en la que haya un poco de movimiento? ¿Crees que funcione? Total y absolutamente, y de hecho es muy bueno. Nosotros ahora con la pandemia pues tuvimos que aprender a hacerlo. De hecho, nada más es prepararte un poquito más antes de iniciar la reunión. Yo lo que hago es que en mi cámara, que tengo una pequeña webcam, la pongo con un tripié hacia arriba, de manera en que me pueda ver yo parado. La otra es que te hagas hacia atrás. En este caso, como tengo un fondo virtual, si me hago hacia atrás se va a perder mi imagen, pero mientras más atrás me hago, tengo la oportunidad de pararme y de que me vean corporalmente. Entonces, ahí se pierde mi imagen porque tengo el fondo virtual. Pero si estoy parado, puedo estar hablando y me puedo estar moviendo. Entonces, tengo el área, tengo toda esta área para moverme y puedo hacerme para atrás y me puedo hacer para adelante. Entonces, igual que como estuvieras en un escenario normal, podrías hacerlo en un escenario virtual. Lo único que tendrías que hacer es preparar más. Si tienes una computadora laptop, como dices, la puedes poner sobre cajas. Hay también unos stands que se pueden hacer más altos. Yo también compré uno de estos que son como unos clips grandotes que lo pones en el tripié también. Y eso te ayuda a poner la laptop, la cámara de la laptop a la altura de tu pecho y de ahí manejas la tapa para controlar la cámara hacia donde quieres que vea. Esto ayuda y definitivamente, mientras mejor uses el escenario, vas a tener mejor oportunidad de comunicar los mensajes. El estar estático, como bien dices, muchas veces no sale toda la energía que quieres transmitir. Excelente respuestas, muchas gracias. Hay otra pregunta que nos hacen y es sobre el tono de voz agudo. Una animadora o participante del curso que se siente que su voz es muy, muy aguda y que la quisiera cambiar. Y aunada a esta, hay otra pregunta que hoy vi de una participante del curso que dice que tiene la voz muy fuerte, que si eso puede molestar a las personas. No. Primero, la voz aguda o fuerte no es un problema.
es nada más cuestión de adaptarnos. Primero, aprender a escucharnos. La recomendación es empezar a grabarnos en el teléfono o la forma en que podamos en la computadora y estarnos escuchando para que nos acostumbremos a nuestra voz. Pero nuestra voz, nosotros la juzgamos de aguda, pero la verdad es que no tiene nada que ver en lo que comunicas el mensaje. Al final, tú puedes usar, dependiendo de lo que vas a hablar, una voz aguda o una voz grave. También la velocidad muchas veces hace que hablemos más agudo o más grave. El mensaje, la emoción que estamos poniendo en el mensaje también hace que nuestra voz cambie. Si estás hablando de emoción de wow, de repente cambias tus tonos de voz en todo momento. Entonces, no es una preocupación el tono agudo, más bien la preocupación es que no estás acostumbrado a escucharte. Primera recomendación, practicar. Segundo, vocalizar. Y si crees que hablas muy agudo es porque hablas muy rápido. También eso levanta el tono. Idealmente, si lo bajas, empieza tu voz a ser un poco más grave. Eso ayuda. Esa sería la recomendación. Y la persona que habla fuerte, es mejor que hables fuerte a que hables quedito. Si estás virtualmente, tienes la oportunidad de controlar tu micrófono y ahí tiene un botón que dice automático. Entonces, si hablas fuerte, solito el micrófono va a bajar el volumen. Y si hablas bajito, el volumen solito se va a subir. Esa es la tecnología, pero pensando en que estás en una reunión presencial, siempre va a ser mejor hablar fuerte porque te va a escuchar todas las personas a las que están hasta atrás. Si estás usando micrófono, que puede ser algo importante, cuando hablas fuerte, lo puedes separar un poco de tu boca y eso va a hacer que no se moleste y que no se escuche tan fuerte. Pero yo lo veo como una cualidad y como una virtud y no como un defecto o un problema. Entonces, esa persona que habla fuerte o que tiene voz potente, tómelo como algo increíble que no todos tienen, porque quiere decir que tienen un buen diafragma y que tienen muy buena voz y que podrían hablarle a un auditorio grande sin usar micrófono. Aprovechar los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Muy bien. La siguiente pregunta es sobre muletillas, que se da cuenta que tiene muchas muletillas y no se las puede quitar. Me encanta. Cuando empiezas a darte cuenta de qué son las muletillas y aprendes de ellas, te das cuenta que todos las tienen. Los profesionales las tienen. Basta con que se pongan a ver las noticias y cuenten cuántas muletillas dicen los profesionales que están diciendo las noticias, que viven de eso, que todos ya están atrás de cámaras. ¿Qué hace la diferencia? Cuando las personas están leyendo en un teleprompter, no cometen muletillas porque no están pensando, están leyendo. Pero cuando tú piensas y hablas es cuando cometes las muletillas. Lo ideal, para evitar que hagas ese sonidito de, lo ideal es que cuando estés pensando mejor mantengas un silencio, aunque sea un poco largo y también es muletilla, pero es mejor la muletilla del silencio que la muletilla del este. También es muletilla cuando repetimos muchas veces una palabra, sobre todo cuando unimos una oración con otra o una historia con otra, decimos bueno, 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 entonces, repetimos eso muchas veces. Que lo digamos una o dos veces en un periodo de 2 o 3 minutos está bien, pero si en un periodo de 2 o 3 minutos lo dices 6 veces ya no está bien, ya se convirtió en una muletilla. También hay muletillas como el queremos hacer una connotación negativa y muchas veces hacemos el y hacemos un ruido, tronamos la boca. Cuando te haces consciente de que las tienes, es cuando las puedes trabajar y quitarlas. El chiste y el secreto de las muletillas está en que cuando estemos pensando para hablar, podemos hacer esos silencios un poquito más largos, sin que se noten tanto, y la otra es a veces alargar un poquito la última sílaba de la palabra. Y entonces me da tiempo de conectar con mi siguiente idea. Se oye medio raro, pero eso funciona para erradicar las muletillas. Una vez que logras controlarlo, se vuelve un proceso automático y las bajas, no las vas a erradicar totalmente porque ni los profesionales, o sea, todos vamos a tener muletillas. Lo único que vamos a hacer es tener menos muletillas. Pero tú comentabas algo de lo importante que es la práctica también para disminuir las muletillas, que si practicas y que si conoces, entonces se disminuyen las muletillas, ¿es así?
Así es, y recordar que la muletilla viene de las muletas que usamos cuando nos lastimamos una pierna y tenemos esas muletas que nos ponemos aquí, que nos recargamos en ellas para caminar. De igual manera, usamos las muletillas para pensar qué voy a seguir, qué voy a decir después. Por eso es que las hacemos, porque no sé cómo hilar la siguiente palabra. Pero lo que sí podemos hacer es lo que nos decía hace rato José Antonio, el grabarnos, porque cuando nos grabamos y nos aprendemos a escuchar, ahí es donde vemos cuántas muletillas tenemos. Y decimos, qué barbaridad, cuántas veces dije, bueno, porque fíjense que, bueno, la otra vez estaba yo diciendo que fuéramos al parque y bueno, le dije, y entonces dices, ¿por qué digo tantas veces bueno? Me hago consciente de que digo esa palabra y trato de cambiarla por otra, pero es hacerme consciente de cuáles estoy diciendo. Y la mejor manera es escucharte a ti, grabarte y de esa manera podemos ver qué muletillas quiero erradicar. Hay personas que en su forma de hablar normal usan el no como terminación, ¿verdad? También, esa es la otra. El no y el verdad son dos muletillas, pero son forma de hablar de la persona. Le toma tiempo darse cuenta que cuando está hablando termina con un no como pidiendo aprobación. Si yo te estoy hablando de algo y te quiero hacer como la pregunta, no, y es como diciendo, ¿estás de acuerdo? O el mismo, ¿verdad? Es como pidiéndote tu aprobación. Entonces, hay muchas personas que tienen esa manera de hablar. Lo único es hacerte consciente y empezar poco a poco a quitarla. Insisto, no es algo que pase de la noche a la mañana. Es hacerte consciente y cada vez que te haces consciente dices, ya me di cuenta que la estoy usando mucho y la empiezas a quitar. Y así, en breve, te darás cuenta que tienes un muy buen control de las muletillas. A mí me ha servido mucho lo que ustedes compartieron desde un principio en los videos y la verdad me doy cuenta de mis muletillas y creo las he disminuido bastante. Me ha servido muchísimo. Muchas gracias. Hay otra pregunta que se refiere a los nervios y al miedo a hablar en público, que de hecho, viendo las respuestas en el curso, muchísimos, yo diría que todos han sufrido de pánico escénico y les da mucho miedo hablar frente a un público grande. ¿Qué podemos hacer ahí ante ese miedo que no se quita? Mira, ese miedo no se va a quitar, es cómo lo controlamos, cómo lo canalizamos. Da mucho, mucho miedo. Pero lo primero es saber, cuando hablas de ti y cuando hablas de algo que sabes y dominas y estás bien preparado, el miedo disminuye bastante. La segunda es la práctica. Mientras más practicas, logras controlar mejor esa ansiedad y esos nervios. Algo que yo recomiendo que a mí me sirvió muchísimo es que me volví lector en la iglesia donde yo voy. Y entonces me daban también muchos nervios aún leyendo, pero es mucho más fácil y empiezas a practicar. Y poco a poco fueron disminuyendo esos nervios. Ahora, en la respiración, cuando respiras profundo, te ayuda a bajar los nervios. Cuando estás en un escenario grande, también enfocarte en una persona que le tienes confianza y hablarle a esa persona, hacer un contacto visual con esa persona que conoces es como si le estuvieras hablando uno a uno y eso también te ayuda a calmar y a tener más elocuencia en lo que estás diciendo. Ahora, si no tuvieras a nadie, muchas veces en lugar de ver a las personas que te puedan poner nervioso, lo que haces es que les ves a la cabeza, les ves el pelo. Y entonces eso también te ayuda a tranquilizarte porque no estás sintiendo que las miradas están todas encima de ti. Esas son posibles técnicas de ayuda para erradicar los nervios o disminuirlos. Como digo, siempre van a estar ahí, pero el primer tema que diría yo o la primera solución a los nervios es la preparación. La segunda sería la práctica. La tercera sería la respiración. La cuarta sería el contacto con alguien que me genera confianza. Y la última sería nada más ver sobre encima del auditorio para tomar nada más como si le estuviera hablando hacia arriba y no me las miradas que me pueden generar mucho nervio. Excelente, pues ya tenemos toda una serie de consejos. Y Toastmasters, que ustedes están en Toastmasters, tienen un grupo de Toastmasters.
¿Eso puede ayudar a eliminar los nervios? Nos preguntan, aún así me recomiendan, si soy muy nerviosa para hablar en público, ¿podré estar en un grupo de Toastmasters y pararme frente al escenario a dar mi discurso? Mira, el hablar en público y a la mayoría nos da miedo, se llama glosofobia. Obviamente es el pavor a hablar en público. Lo que nos da miedo es equivocarnos, nos da miedo que lo que estemos diciendo no es cierto o los demás no estén de acuerdo con lo que yo digo. Por eso, como nos decían antes, hay que practicarlo para no ponernos tan nerviosos. La glosofobia no se quita y la mayoría de las personas lo tenemos, pero se puede controlar. Y esas son las técnicas de controlar. Por eso en Toastmasters es lo que aprendemos, a controlar esos nervios, porque aquí nos enseñan cómo dar discursos, incluso cómo improvisar. Y cuando improvisas, por supuesto que te pones nervioso porque no lo practicaste, no sabes qué te van a preguntar. Y para eso es que te preparan aquí. Hay discursos que son preparados y entonces te pones nerviosa, pero logras controlarlo. Pero cuando te preguntan de repente y es sorpresivo, te pones nervioso, pero aquí aprendes diferentes técnicas. Técnicas que, por ejemplo, cuando me hacen una pregunta, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que has vivido en Estados Unidos? Pero no me esperaba yo que me lo preguntaran a mí. Una de las técnicas es volver a repetir la pregunta. ¿Qué me ha gustado desde que vivo en Estados Unidos? Y eso ayuda a bajar un poco los nervios, a que mi cerebro pueda captar lo que me preguntaron y enfocarme en la pregunta. Entonces, eso son técnicas que aprendemos aquí, pero repito, los nervios no se quitan, se controlan. Aquí no nos enseñan a que se nos quiten los nervios hablar en público. Eso en ningún lugar lo vamos a aprender, pero sí nos van a enseñar cómo si me ordeno, cuando me preguntan algo de repente o cuando preparé algo, si tengo un orden en mi cabeza de cómo voy a contestar, puedo controlarlos. No cabe duda que la práctica hace al maestro y lo que ofrece Toastmasters es un grupo amigable que se puede volver hasta parte de tu familia, en donde tú puedes venir y cometer errores sin el miedo de que te vayan a criticar, sino al contrario, te van a ayudar. Algo que tiene el programa de Toastmasters es que tiene una retroalimentación positiva y efectiva, que eso es una de las partes que más me atrajo a mí para unirme a Toastmasters. Además, es un programa que te lleva paso a paso. Entonces, cuando tú empiezas a entender cómo funciona el sistema en estas reuniones, en donde hay un tiempo específico para hablar, para los discursos, hay un tiempo para las improvisaciones, hay alguien que está checando la gramática, hay alguien que está checando las muletillas, hay alguien que está poniendo atención en los contenidos para después hacer preguntas y que los mismos participantes del club contesten de la parte de los contenidos. Entonces, todo esto en conjunto te va dando una formación. Entonces, muchas veces tú no empiezas dando un discurso, empiezas llevando un rol, por ejemplo, de escucha, porque no nada más es aprender a hablar, es aprender a escuchar. Y cuando estás escuchando a alguien, y cuando estás escuchando a alguien que da un discurso, ya sea preparado o improvisado, te estás dando cuenta de cómo lo hace y lo puedes imitar. Y aprendes de los errores de los demás también. Y como tenemos una parte de retroalimentación, que le llamamos evaluaciones, esa es otra parte porque estás escuchando para después decirle a esa persona, mira, yo escuché que hiciste esto bien, que esto lo puedes mejorar y aquí hay áreas de oportunidad. Entonces, esto es lo que es Toastmasters, un ambiente súper amigable en donde puedes practicar y en donde tiene un programa de educación donde desarrollas cantidad de competencias, pero además vas paso a tu propio ritmo como tú quieres avanzar. Nadie te presiona, simplemente tú vas y poco a poco te vas integrando al grupo y vas sintiendo esa confianza para poder desarrollar poco a poco tu comunicación y tu liderazgo, porque es dos caminos que hay que seguir en Toastmasters. Sé que tienen ustedes un grupo de Toastmasters y que además tienes la opción de unirte virtualmente. ¿Cómo podemos unirnos a su grupo? Nos reunimos todos los miércoles de 7 de la tarde a 8:45 y lo hacemos híbrido.
Por supuesto que antes de la pandemia siempre era presencial. Ahora nos tuvimos que adaptar, como todas nos hemos adaptado incluso en AMSIF, y lo que hacemos es, ya al haber regresado presencial, teníamos gente que quería unirse a nosotros porque ya lo habían hecho virtual, que estaban en Canadá, que estaban en Querétaro, también teníamos gente de Seattle, me parece que ahí está, tuvimos gente de Colombia, tuvimos gente de Honduras, de México también, que estaban unidos a nosotros y al haber regresado presencial decían, entonces ya no puedo pertenecer al club. No, claro que sí. Y entonces fue cuando lo hicimos híbrido. Entonces, vamos a un salón en donde, aquí en Houston, en donde los que estamos aquí, vivimos aquí, estamos presenciales, tenemos una pantalla y a través de la computadora, ellos pueden seguir participando, pueden seguir dando sus discursos, pueden seguir evaluando. Y entonces estamos interactuando los que estamos aquí, pero también los que están virtuales. Entonces se ha podido hacer de maravilla y nos ha ayudado porque nuestro reto que tuvimos cuando lo tuvimos que hacer virtual fue ahora aprender a hablarle a una computadora. Porque cuando era presencial, pues aprendimos esos movimientos de moverte en el salón, del contacto visual, mover tus manos, subir el volumen de voz, bajarlo, caminar en todo el escenario, ya fuera a los lados o de frente y hacia atrás. Y oh, sorpresa, de repente es en la computadora, entonces tuvimos que aprender que yo no puedo estar hablando a la computadora y hacer esto. Bueno, es que, por ejemplo, yo les voy a decir que algunas veces, pues cuando doy un discurso, lo que tengo que hacer es, ya no lo podíamos hacer. Ahora el contacto visual era solamente a la camarita, porque tampoco puedo estar viendo al que está abajo, al que está aquí y al que está arriba, a todos los demás, porque ya perdí el contacto visual. Entonces era un gran reto y pudimos aprender las dos cosas. El pararnos, dar discursos parados, a dónde nos tiene que dar la cámara. También recuerdo que había habido quizá una pregunta así, porque hay gente que se pega muchísimo, hay gente que está muy atrás o que se ve así chiquitita. Entonces, ¿de qué manera cuando voy a dar un discurso que se me puedan ver las manos también? Porque es el no verbal. Entonces, eso es lo que hemos aprendido y eso es lo que vemos todos los miércoles que nos reunimos y es en español, pero también hemos tenido gente que viene que hablan inglés y quieren aprender español y dan quizá un discurso en inglés, pero se les evalúa a veces en español porque es lo que quieren aprender. Muy bien, pues tenemos toda su información, así es, ¿verdad? José Antonio, ya no la pasaste aquí por el chat y yo sí Así las es, ya les voy a... pasé la liga para que Sí. puedan unirse a nosotros virtualmente los miércoles. También te pasé una volante PDF para que lo puedas compartir con más información del club. Otra pregunta que había, me estoy acordando, ¿en cuánto tiempo logran adquirir todas estas técnicas en Toastmasters? ¿Es rápido el proceso o es lento? Yo diría que en 2 o 3 meses ya puede estar dominando muchas áreas que quizá hoy te cuestan trabajo. Y en un proceso de 2 años puedes dominar muchas competencias. Cuando empiezan, tú ves una persona muy nerviosa, con muchas muletillas, con muchos errores gramaticales, y en 3 meses ves un nuevo discurso de esa persona y es otra persona, con un crecimiento increíble. Incluso a veces los cambios se ven muy rápido cuando empiezan. Después quizá ya sean no tan rápidos, pero la verdad es que es muy satisfactorio ver cómo las personas van creciendo y van mejorando en sus áreas de comunicación. Había otra pregunta que decían, ¿qué contesto cuando no sé qué decir? Y precisamente por eso son los nervios de hablar en público, porque si me preguntan algo y no sé qué contestarles, entonces, bueno, José Antonio es muy bueno para decir qué hacer en ese caso. Obviamente yo lo he hecho, pero es decir, no lo sé. Entonces, nadie dijo que teníamos que saber todo. Entonces, ir con eso. Si me preguntan algo, qué nervios, porque si me preguntan algo y no sé qué contestarles, es mejor ser auténtico y decir, la verdad, no lo sé, pero lo voy a averiguar. Entonces, eso son otras cosas que nos logran ayudar a bajar esos nervios. Se oye maravilloso.
pues esperemos que nos unamos muchísimas a ese club y ahí nos podemos seguir viendo. Y de parte de todas las AMCIFAs del curso AMCIFA Experta en Comunicaciones, les damos las gracias por esta sesión de preguntas y respuestas. Están muy agradecidas las participantes del curso por todo lo que han aprendido, por todo lo que han ofrecido. De verdad, muchísimas gracias.